Aleluya, Dios es más que bueno, hermanos. Y glorificamos al Padre por permitirnos estar aquí una vez más. Su hermano y amigo Walking Sai, siervo de Cristo. Venimos de la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Estamos perseverando en la iglesia evangélica Dios Tu Refugio, el cual pastorea la ministra Gianni Guzmán. Me acompaña a mi hijo evangelista Ramón Antonio Richa, en nombre del Señor, el cual Dios se está levantando. Dios bendiga a los amigos que están aquí. Dios bendiga a cada pastor, cada evangelista, cada profeta, laico, ministro. Dios bendiga a la pastora. A su nombre, en nombre de Cristo. Sí, no. Aleluya, también, exacto, ese es el nombre que yo buscaba, pastor. También queremos que la mano de Dios bendiga al coordinador de esta actividad. Aleluya, y también bendiga al evangelista Luis Alberto, uno de los negros, el cual nos ha servido para bien aquí. Póngase de pie rápido y vaya conmigo a subir el libro de Marcos, capítulo 4, a la altura del verso 35. Libro de Marcos, capítulo 4, a la altura del verso 35. Gloria al Señor. Santo sea Jesús. Si usted es evangélico y tiene algún amigo a su lado que no tiene Biblia, compártala. Gloria al Señor. Marcos 4, 35. Alabanza a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Dios que adoramos. Confírmame con amén cuando usted lo tenga, hermano. Y si usted es cristiano y no trajo Biblia, grite misericordia. Misericordia. Grite misericordia. Misericordia. Aleluya. Entonces yo leo la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Usted lo puede hacer más fuerte. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tenéis cuidado que perecemos? Y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les digo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, dale gracias y gloria al Señor por su palabra. Quiero escucharte orando, hermano. Ore al Señor, dígale a Dios que te hable. Siga orando, dile a Dios, háblame. Sigue orando ahí, dile a Dios que te hable. Aleluya, dígale al Señor que le hable. Padre, gracias Dios. Gracias por tus palabras. Ellas son vidas para nosotros. Y aquí voy a disertarlas, yo voy a predicarlas con amor de nuevo en misericordia. Que el que escuche tu palabra, tú le bendigas con ella. Que tu palabra sea como pan al hambriento y como agua al sediento. Amén. Al nombre de Cristo. A su nombre. Tome asiento ahí todo el que puede, hermano, siéntese. Alabanza al Señor. Santo sea Jesús. Siéntese ahí, póngase cómodo. Yo quiero que usted repita el tema conmigo. Dígale a alguien, vientos contra palabra. Dígaselo para ti, viento contra palabra. Dígaselo encima, dígale viento contra palabra. Dígaselo encima, hermano, diga conmigo, viento contra palabra. Aleluya. Todo el que está aquí, hermano, gloria al Señor. Siempre tengo algo por seguro, y es que cuando un evangélico o alguien se mueve de su casa
a un lugar donde se está pregonando y proclamando el nombre del Señor, se mueve con dos finalidades. La primera es sentir la brisa, sentir la presencia de Cristo. Usted sabe que la Biblia dice que lo hallan los que temprano le buscan, y es tan fuerte que la Escritura dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Dios tiene responsabilidad de hacer acto de presencia, dando a entender, hermano, que todo el que se mueve de su casa a un culto cristiano se mueve para escuchar una palabra que avive tu espíritu. Si tú estás contrario a la voluntad de Dios, haga que la luz de Cristo resplandezca en ti. Otra finalidad es recibir una palabra el cual te pueda traer de nuevo. Cuando bendicen al Señor, una palabra el cual pueda confrontarte, hacerte conocer a Dios y sentir la presencia de Cristo. Así que escuche lo que Dios tiene para ti, hermano. Los tiempos están malos, los tiempos están peligrosos, a tal magnitud que Cristo hablando, y Cristo estaba sentado en el monte de los olivos, pero da a entender que Cristo, durante el tiempo que estaba sobre la faz de la tierra, el maestro viene hablando de un fin que iba a azotar la tierra, a tal magnitud que cuando el maestro está sentado en el monte de los olivos, la Biblia narra y especifica que los discípulos se acercan a él con una cuestionante, una interrogación. Ellos le dijeron: maestro, dinos qué señales habrán antes del fin y qué cosas acontecerán antes de esto. Cristo empieza a parafrasearle, y lo primero que Cristo le dice es que mira que nadie os engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. La Escritura dice, hermano, que Cristo empieza a hablar con ellos, y una de las palabras que Raboni le decía era que en aquellos tiempos iban a escuchar de guerra y rumores de guerra. Lo que yo quiero que tú entiendas es que todo lo que habló Cristo, lo que se iba a manifestar en los tiempos escatológicos, antes de que se manifieste la gloriosa gloria al Señor venido, el cual nosotros pregonamos, hay cosas, señales, el cual tienen que contraer cumplimiento. Y usted está viendo, hermano, que todo lo que hablaron los profetas, todo lo que habló Jesús, está trayendo cumplimiento. Sea, pero Cristo claramente se paró y dijo: cuando ustedes vean que todo esto acontezca, sépase que todavía no es el fin, hermano. Voy a entrar rápido en materia. En el verso el cual hemos tomado en consideración, está hablando que Cristo, luego que Cristo termina de cumplir con su rol de la predicación, Cristo tenía como rol de asignación traer el corazón de los hombres a Dios. Cristo tenía como rol de asignación conectar. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, dando a entender, hermano, que el hombre no vino a abolir ninguna ley, sino que toda ley contraiga cumplimiento. Por eso es que Cristo, cuando llega acá, la Biblia narra y especifica que se viene hablando de un maestro, y cuando el maestro llega sobre la faz de la tierra, nosotros somos hijos, gloria al Señor, adoptivos, coherederos del reino, porque Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Usted sabe que antes había una ley, y era que el alma que pecaba naturalmente tenía que morir. Usted sabe que lo único que puede desconectar un hombre del propósito es el pecado, y el pecado está familiarizado con la muerte. Por eso es que Pablo, hablándole a la gente de Roma, le digo: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Alabanza al Señor. Nosotros, por ende, hermano, no estábamos destinados a participar en esto. Por eso es que me gusta algo, y quiero que tú entiendas la historia del Evangelio, y la traducción bíblica tiene algo sobrenatural. Es que nosotros los latinos, los que hablamos español, no teníamos acceso a esa revelación sobrenatural, a tal magnitud que la Biblia en los tiempos antiguos estaba traducida solamente en 3 idiomas: en griego, en hebreo y en arameo. Nosotros éramos contados como gentiles, y los gentiles naturalmente no podíamos entrar a la sobrenaturalidad, no podíamos disfrutar de este evangelio lindo, a tal magnitud, hermano, que por eso usted se da cuenta que la Biblia que leemos en Reina Valera 1960 dice que hubieron 2 hombres, el cual uno de ellos se llamaba Casiodoro de Reina, y otro de ellos recibía por nombre Cipriano de Valera. Ellos sabían leer el hebreo, ellos sabían leer el griego, ellos sabían el arameo, pero nosotros los gentiles solamente sabemos latino, nosotros solamente hablamos español, no podíamos entrar a esa dimensión. Y ellos, hermanos, aún teniendo guerra, dicen que traducen la escritura para que nosotros podamos entrar. ¿Cuál importancia tiene la escritura? La escritura es tan importante que cuando Cristo está en el Getsemaní, dice que Cristo está orando para entregar a los discípulos. Cuando está orando para entregar a los discípulos, él empieza a hablar con Dios y le digo: Padre, ayúdanos a ser uno contigo, así mismo como tú y el Padre somos uno. Él le digo: santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Por eso es que alguien que no conoce la escritura está caminando contrario a la voluntad el cual Cristo estableció. Por eso es que Cristo
dulce de la tierra. Digo, escudriñen las sagradas escrituras, porque en ella tal parece que está la vida eterna. Alguien que está dotado y fundamentado sobre la revelación de la palabra es alguien que ningún demonio, ninguna malicia puede traerte duda de aquello que Dios te reveló. Alguien sigue lo que vine a predicar esta noche. Hermano, la escritura es tan sobrenatural que el maestro viene haciendo estragos. Yo siento la mano de Dios. Maestro viene cantando y haciendo cosas sobrenaturales, y dice que luego que Cristo termina de predicar, el hombre despide la multitud. Cuando el hombre despide la multitud, dice que hay algo que me llama la atención. Cristo, hermano, lo que hacía era que predicaba. Luego que el hombre terminaba de ministrar la palabra de Cristo, el hombre se apartaba y empezaba a orar. Dice la palabra de Jesucristo que luego que Cristo despide la multitud, el hombre se sube en la barca. Cuando el hombre se sube en la barca, dice que le tomaron como estaba. De repente, hermano, esto empieza a ahogar para adentro. La gente está encima de las aguas, pero de repente pasó algo que ellos no esperaban. Dice que una tempestad de viento. Me llama la atención que en la Biblia es tan profundo que hasta los signos de puntuación en la Biblia le dejan un mensaje a los humanos. Alguien está aquí. Dice que, hermano, una tempestad de viento empieza a azotar. Cuando empieza a azotar la barca, los discípulos, el cual estaban confiados mientras Cristo estaba predicando, entraron en un estado de turbulencia, entraron en un estado de guerra. La gente se espanta porque ellos están viendo que ya se están anegando. Ahora hay un problema. El problema es, hermano, que el agua ya no estaba afuera. El agua entró al lugar donde ellos estaban. Pero que lo que me gusta, antes en el antiguo Israel, antes de meter una barca al agua, primero tenían que calafatearla. Cuando la calafateaban era para que si el agua entrara, el barco no se hundiera. Alguien está aquí todavía. Diga alguien, el agua se me metió por dentro, pero yo estoy calafateando. Dígalo. A mí no puede ser que el agua se metió. Yo siento la mano de Dios, pero hay calafateo en mí. Escucha esto, hermano. La Biblia dice que cuando ellos ven la tempestad, ellos están viendo la magnitud, ellos están viendo están viendo la gravedad de aquel problema, y dice que ellos empiezan a clamar. Ellos entraron en turbulencia, y mientras ellos están clamando, dice que ellos descendieron a la popa. Cuando descienden a la popa, hermano, la Biblia dice que ellos hallaron a Cristo durmiendo. Dígale a alguien, se durmió Jesús. Díganoselo otra vez, se durmió Jesús. Cuando hallan al maestro durmiendo, la Biblia narra y especifica que inmediatamente Cristo se despertó. Cuando Cristo se despierta, Cristo primero reprende la tempestad de viento. Luego que el hombre reprende la tempestad, entonces el hombre reprende a los discípulos. Ahora bien, me llama la atención que hablan de viento. La gente, cuando hablamos de viento, no estamos hablando de algo que está soplando normal. Los vientos en el antiguo Israel tienen un trasfondo y tienen un significado. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 27, a la altura del verso 13, un hombre llamado Pablo rompe un viaje hacia Roma. Cuando Pablo rompe viaje hacia Roma, la Biblia dice que de repente se levantó un viento contrario que venía del sur, pero no poco después se levantó otro viento, el cual se llamaba Euroclidón. Empieza a golpear la barca, pero que lo que me gusta de eso, lo estudioso dice que Euroclidón eran 4 vientos contrarios que a la hora de atacar a Pablo, ellos se unieron y se volvieron uno. Sama. Pero ¿qué pasa? La palabra viento en hebreo significa neuma, y la palabra neuma en arameo significa espíritu. Y cuando hablamos de viento, no estamos hablando de algo que sopla normal, estamos hablando de espíritu antagónico que tiene tu cabashama como roca sin nación. Ataca. Ahora me gusta algo: los vientos no atacaron toda la barca, los vientos no golpearon a todo el mundo. Había muchas barcas en el agua, pero solamente la que tenía dirección fue la que los vientos atacaron. Vengo a hablar como una generación aquí. Semana grande de Boya, la guerra tuya no es por el apellido que tú llevas. El diablo vio que tú vas en la dirección correcta, y si tú sigues caminando así, you can be shy. Pero que gloria nos va a visitar esta noche. Siento la mano de Jehová. Ay, papá, Señor, tan temprano no, déjame predicar esto su mano. Escucha con suma atención. Usted tiene que saber que los vientos son espíritus. Pero ¿qué pasa? Dios, hermano, es la totalidad, el cual está anclado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu de Dios. Pero Dios tiene 3 manifestaciones. La primera manifestación es el mismo Dios. Por eso es que todo está sustentado en Él y por Él. La segunda manifestación de Dios es el poder de establecer, el cual es la palabra. Por la segunda manifestación de Dios fue lo que el
diablo se rebeló y no lo pudo recibir, dice Satanás: subiré a lo más alto y junto al norte pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Pero ¿qué pasa? Él se rebeló contra Dios porque quería semejanza y no la pudo recibir. Y cuando Dios está creando al hombre, yo digo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La guerra del diablo contigo, por lo que él se le reveló a Dios y no lo recibió. Tú no lo pediste y naciste con eso. ¿Qué pasa? La Biblia dice que Satanás era hermoso en todo su parecer. El hombre nacieron los timbales, nacieron los tamboriles. En el día del nacica, Bashamaquima, o que un sipambose. Está bien, padre. Nacieron todos. Dice que Satanás se paseaba sobre la piedra preciosa a tal magnitud, mi guerrero, hasta el día en que se halló maldad en él. La guerra del diablo contigo es que a él le hallaron maldad un solo día y lo botaron. Y a ti Dios te encuentra maldad todos los días y no te aleja del trono, sino que te acerca a alguien que bendiga a Dios con libertad. La primera manifestación es el mismo Dios. La segunda manifestación de Dios es la palabra. Pero la tercera manifestación de Dios es un hombre. Por eso es que tú tienes que saber que tú no eres un muchacho con lechuga. Tú no eres una mujer que naciste para beber jugo. El escritor de los Hebreos dijo: Cristo es la imagen de su gloria y el resplandor de su sustancia. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hombre lleno de gloria que está caminando en una tierra llena de espíritu. Siento que voy a entrar serio para adentro. Por eso es que la tiniebla no acepta. Por eso es que la tiniebla no conecta lo que tú conectas. Es que lo que tú portas irrita lo que pica y somacanda. Esto se está poniendo peligroso allá abajo. Siento a Dios. Y Rabaquima. Ok. Entonces, viento contra palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra, hermano, tiene tres manifestaciones. Vaya notando serio. La primera manifestación es el lobo. Por eso es que la Biblia dice que hay un rey que tiene un sueño y nadie puede descifrarlo. Pero cuando buscan a Daniel, el rey, la mano que escribió, Daniel llegó y vio el lobo que decía: Mene, mene, el lobo solamente un hombre lleno de poder lo puede desatar. La segunda manifestación de la palabra es la rema. Por eso es que la Biblia dice que el misterio que antes era oculto ha sido revelado a los que son santos, dando a entender. Por eso es que hay cosas que Dios te revela a ti, y por más que quieran parecerse a ti, nunca van a fluir como tú. Es que la que entiende la rema. Habrá alguien listo aquí en Sabana Grande. Pero ¿qué pasa? La última manifestación de la palabra es el verbo. Y el verbo, hermano, no es una simple palabra. Primer libro de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios Padre. Pero yo siento candela. Y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, y ese verbo fue aquel que murió en la cruz del Calvario para que Sabana Grande de Mochá tenga vida esta noche. Lo siento a Dios. Dile a alguien: hay espíritu contra palabra. ¿A saber por qué este tema nace? Porque aquí hay gente que la tiniebla lo está atacando, y es por la palabra que Dios está cargando encima. La tiniebla golpéame como tú quieras. Lo único que tú no vas a hacer es que yo me olvide de lo que Dios me dijo. Suelta, Padre. Siento a Dios. Lo sugiere. ¿Dónde están? Abashama. Estoy predicando un mensaje de acción esta noche. Lo sugiere. Lo quiero pendiente. Hay gente que la misma gloria de Dios y está sacudiéndolo. Por eso es que hay mujeres que están aquí, que el diablo lo ha atacado, pero el diablo nunca ha quitado el amor que tú sientes por Dios. Por eso es que tú misma le has dicho a Dios cuando esté en guerra: Señor, si esto es proceso, lo voy a pasar, pero si esto es guerra, yo peleo. Y Rabaquima, escucha esto. Hay que pasar para que tiene una gloria. ¡Gloria! Alabado sea el Rey, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gloria! Santo sea el Señor, aleluya.
Si la guerra de la tiniebla contigo es que el diablo quiere que tú te olvides de aquello que Dios te habló. Pero hay gente que prefiere perder la cabeza y no perder la posición. Dile, yo no tenía identidad, lo que me dio identidad fue la palabra que me dieron. Dile, yo no estaba posicionado, fue la palabra que me posicionó. Lo que la tiniebla, yo voy a soltar una palabra aquí serio. Tú sabes lo que quiere el diablo contigo, que tú te olvides de lo que Dios te dijo. Él sabe que si tú te olvidas de lo que Dios te dijo, tú te mueves de lugar. Y ahorita Dios me habló y me dijo, Walti, aquí hay gente que el diablo quiere que ellos se muevan de lugar, porque el obstáculo de que la tiniebla se mete en tu casa eres tú, Shama. Date cuenta que cuando el diablo tiene planes para matar tu familia, Dios te lo muestra en revelaciones. Hablo contigo. Mira, mira que abajo, mira. Cuidado, Dios mío, ¿qué es esto? Siento la mano, Dios mío, se está metiendo la ola de gloria. Satanás está diciendo, tengo que detenerla. Si esa mujer abraza esa palabra, ella va a ser demasiado poderosa en Dios. Cuando el diablo empieza, que ya va a agarrar lo que dijo. Dios mío, allá atrás, cuidado. Realmente, pero ¿qué hacemos? Siento la mano de Dios. Sonidita, no me dé volumen a eso, corre. Abasanda Kima. Dile que se levante, que se le pega la tranquila, que se sacuda. Hágame una ronda, solamente corra. Kima. Esto solamente está empezando. A Dios te está agarrando porque te llamó como profetiza. Dice Dios, habla y no calles, que esa palabra no viene de ti. Dios mío, Señor. Escuche esto, mi guerrero. Llama mi atención algo sorprendente de las escrituras, que cuando los discípulos están turbados, los discípulos están amedrentados, pero cuando ellos fueron a buscar a Jesús, ellos hallaron a Jesús durmiendo. ¿Cómo fue que lo hallaron? Durmiendo. Dígale a alguien, se durmió de nuevo. Dile, se durmió el hombre. Pero ¿qué pasa? Yo dije, Señor, como si una gran tempestad está azotando la barca donde tú estás, tú agarras y te duermes. Entonces ahí fue que el Espíritu Santo me reveló lo que a los hombres le hace guerra, a mi Cristo le da sueños. No he visto guerra terrenal que detenga la mano de Dios. No he visto guerra aquí en la tierra que detenga lo que Dios dijo de ti. Por eso es que yo vengo a hablar con alguien que cree que Cristo no va con ella. Dile, no, estate tranquilo. Agarra y empieza a clamar que Cristo se va a despertar. Cuando Cristo se despierte, lo que te atacó tendrás que saber. Ay. Dios mío, Dios está sacudiendo gente allá abajo en la multitud. Es que el día más llama. Aquí hay guerreros que Satanás pensaba que eran huérfanos, porque Dios estaba callado en tu problema. Diga que tú viste que Dios hizo silencio, eso no significa que Él no está conmigo. Prepárate, que se va a despertar. Ay, Abasama. Prepárate, misionera, que hoy se despierta Jesús. Prepárate, Dios mío, hay ministerios que Dios se despierte en ellos. Hay ministerios que hoy vuelven a activarse. Mira allá abajo, Dios mío. Tú pensabas que me detuviste. Dile, yo no me morí, yo me dormí. Prepárate que voy a despertar. Ay. Padre, pero qué bonito se está poniendo eso. Quiero entregar esto rápido. Quiero entregar una palabra, escuche con suma atención. Lo sobrenatural de su hermano es que a Dios no hay humanos que lo detenga. A Dios no hay brazo de hombres que lo pare. Por eso es que Dios es tan terrible, que los humanos arreglan la puerta de adelante diciendo, Dios, métete por aquí. Y si Dios quiere, dice, no me voy a meter por adelante, me voy a meter por atrás. A Dios, usted ha visto destacamento que le ponga querella a Dios. Usted ha visto esposa, amén, que le ponga ruta, que le ponga multa. A Dios nadie lo detiene. A ese patriarca nadie lo para. Por eso es que cuando fueron donde Jesús, Cristo estaba en la popa. Pero ¿qué pasa? La barca pastora tiene dos partes. La parte delantera es la popa, pero la parte de atrás es la proa. En la proa es donde agarran el ancla, pero en la popa es donde está el timón. Diga que Cristo se durmió, pero no fue allá atrás. Cristo se durmió en el timón. Diga, se durmió, pero está guiando mi vida. Ese matrimonio tiene guerra de verdad, lo están sacudiendo. Pero mire, estate quieto que Cristo tiene el control. Ese ministerio de verdad, que te hicieron reuniones para que tú no fluyas. Pero estate quieto que Cristo tiene el timón. Lo que yo tengo no fui yo que lo quise. Fue Dios. Lo que tú tienes no lo quisiste tú. Lo que tú tienes que dentro del cielo. Por eso hay que con la noche seria.
Estoy tratando de estar lo más tranquilo que yo pueda. Pero ya yo estoy viendo la opción sacudiendo gente allá abajo. Yo estoy viendo la opción en el respirado. Estoy viendo la opción agarrando gente seria. Gente que la tiniebla dijo, esa no vuelve a levantarse. Por lo que le hice, esa no se para de nuevo. Y al diablo que ahora es que viene de marcha. Ahora es que viene de marcha guerrera. Ahora es que viene de marcha hombre de guerra. Va a pegarle un viento contra una palabra. Los vientos contrarios lo van a impedir que Dios haga lo que dijo que va a hacer en tu casa. Por eso es que hay mujeres que están aquí, que el diablo ha dicho que ese hijo tuyo va a ser delincuente, ese hijo tuyo va a ser prostituta. Pero dile, eso no fue lo que Dios dijo. El diablo levantó un viento de prostitución, pero la palabra era que él va a ser profeta. Y si Dios dijo, siento la mano de Dios, agarra esa palabra misionera. Ese muchacho no te lo matan a juca, mentírico, o pipeco. Y Dios mío, ¿qué es esto? Hay mujeres parientes, parándose pie de hombre de guerra. Ese futuro profeta, por más que el diablo te lo quiera poner a calibrar, nadie va a detener que Dios cumpla. Nadie va a detener que Dios cumpla lo que digo. Lo que Dios digo no lo va a parar nadie. Escucha esto, hermano. Que le entregaste la palabra, Habashama. Hay una unción seria. Están haciendo intervención, pero quiere entregar una palabra. Dentro de pocos minutos, ay, Dios mío, pero ¿qué hacerlo? Quiero a los pastores, los evangelistas, los ministros, los profetas. Los quiero a toditos pendientes, Sama. Los quiero toditos a la expectativa, los músicos. Quiero que se me mantengan en comunión, los que están en la grada, los que están, tú el que está aquí escuchando este acto parlante. Manténgase serio, que esta noche puede ser que algo super cama, sobrenatural lo visite. Prepárate para que vea lo que te está atacando cae por tierra. Prepárate para que tú veas lo que está atacando de enfermedades. Abandona tu visión. La tiniebla digo que te va a acostar en cama, pero eso es mentira. La tiniebla diablo que tire como tire, nadie te va a acostar lejos. Suavita, Dios mío, yo siento la unción, déjame predicar. Unción, déjame predicar. A veces que Dios ve a mi derecha, ¿sabe? Pero ¿qué es esto? Es más llamativa. Por eso es que el diablo quiere callarte la boca. Es que él sabe que lo que tú amas tiene cumplimiento. Lo que sabe de tu boca, lo que sabe de tu espérate, la querida, espérate, que siento que cuando estoy de boca de profeta. Dios mío, pero ¿qué es esto? Es más llama. Me predica unción, por favor. Hay algo que llene más de gozo a las tinieblas. Que un evangélico que no sepa lo que Dios le dijo, que un evangélico que no conozca lo que Dios le habló. Por eso es que hay gente que está como Judas. Judas habló y dijo, son árboles otoñales, son nubes acabados por su propio viento, son fieras ondas del mar que van de aquí para allá y van de allá para acá. El apóstol Judas se mete en una revelación y está diciendo, el viento está para golpear, pero el que tiene palabra no lo mueve nadie. El que tiene palabra no lo arranca nadie. Por eso es que David se conectó al lienzo y dijo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Tú no te has dado cuenta que el problema es que descarga mucho a ti te ha atacado, y en vez de descarriarte lo que ha hecho que tú te enamores de Dios. No es que tú eres imprescindible, es que tú tienes fundamento. La Biblia dice que el justo florecerá como la palmera y su hoja crecerá como cedro en el Líbano. La palmera tiene un misterio, es que la palmera la azotan los vientos, y la palmera antes de crecer para arriba primero echa raíces. Yo siento la mano de Dios. Dile, yo nada más no tengo fruto, yo también estoy fundamentado. Tú no te has dado cuenta que te han sacudido, te han revenido, te han jalado para adelante, te han jalado para atrás cuando tú te paras. Ahí es que tú quieres ser cristiano. Ahí es que tú quieres decirle, yo tengo fundamento. La palabra fue la que me fundamentó. La puedo vine a hablar con alguien acá y a decirle que mientras tú tengas palabra, no hay nada que te detenga. Y sale, mientras tú estés fundamentado sobre la palabra, no hay nada que te va a parar, nada te va a detener. Naturalmente Cristo no me va a fallar, ¿verdad? Cuando aprenda no quiero parar sonidita, una machanda.
Monitoreamelo bien acá. La bashama. Que estoy casi subiendo dimensiones sobrenaturales. Date cuenta, hermano, que Cristo naturalmente lo que hacía era que el hombre calmaba la tempestad. El hombre solamente calmaba, pero esta tempestad Cristo no la calmó, sino que Cristo la reprendió. Por eso es que lo que nosotros usualmente más reprendemos son las fuerzas demoníacas. Cristo se conectó a la visión y dijo: yo he visto tempestades, yo conozco los vientos, pero ese viento no es un viento normal. Hay espíritus moviendo todo. Date cuenta que tú estás peleando. Hablo con gente aquí que en su nivel de guerra hace rato que aumentó, y tú crees que no es normal. No, fue que los vientos están soplando maduro. Pero por más que soplen, dile: sopla como tú quieras, que mientras Cristo esté durmiendo allá abajo, nada me va a detener. Mientras déjala ahí tranquila, que vi un espíritu en cabeza y sí, pasaba. Déjala ahí quieta, guerrera. Yo siento la mano de Dios. Ahorita vamos a atacar todo eso. Yo quiero tener una palabra. Los evangélicos, yo quiero hacer un llamado a la gente de guerra. Dios mío, pero ¿qué es esto? Hermano, estoy tratando de ser lo más tranquilo que yo pueda. Entregarle tu hora, porque en pocos minutos esta cancha va a temblar serio. Cuidado con todo el que Dios vaya sacudiendo, que fue la opción que se me dio ya. Cuidado con todo el que Dios vaya sacudiendo. Es que los ángeles me están dando la señal. Aquí adentro se metió, aquí adelante se metió hace rato. Los que están allá atrás, manténgase, le digan que quiero comunión, ¿sabe? Porque lo que va a pasar aquí no es de humanos. Aquí hay gente que hoy la tiniebla va a tener que soltar los tuyos. Hoy el diablo va a tener que soltar lo que Dios dijo que es para ti. Quítame del niño a esa mujer, quítame de la niña, corre. A alguien que me le quite el niño, que va una acción sobre ella. Pico, hoy pico. Dios mío, pero que no me atiende. Hoy te subo. Cuidado allá abajo que se metió uno. Dios mío, ¿qué es esto? Unción, sacude en la cancha. Mira, mira, mira. Cuidado, cuidado, que está sacudiendo. Mira allá atrás. Unción, sacude. Mira, 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 mira. Cuidado, Dios mío, pero ¿qué es esto? Mira esto, sacudiendo la acción. Mira allá atrás, se metió. Cuidado, te estoy diciendo. Obedécito. Pone para mi derecha, unción, para la grada. Así mismo, pastor, tráigamelo para que adelante, corra. Allá atrás de la chacabana, le cayó fuego. Corre que te quema, profeta. Se van los diablos, se van las serpientes, se van los demonios. Esta noche no hay que tener miedo. ¡Ven, viva! Dios mío, pero te seco. Siento que estoy hablando con jovencitos que han hablado conmigo y han dicho: mira, Señor, ya estoy puesto, ya hace rato que estoy puesto para ti. Al diablo que haga lo que quiera, yo no me voy a descarriar. Has peleado face to face con el descarriamiento y no te ha vencido, la depresión te ha atacado. Y tú has dicho: es verdad que voy a llorar, pero no voy a soltar a Dios. Cuidado, me sacude esos jóvenes, cuidado. Cuidado, mira, 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 mira. Cuidado, mira cómo te sacude, cuidado allá abajo. Ay, Padre, entonces está porque está empezando que estoy. Se me abre toda la garganta, pastor, a ver, abajo, fuego arriba. Que se prepare la tiniebla, que ahora es que viene lo de Dios. Tu casa, el diablo no va a hacer lo que quiera. En tu matrimonio no. ¿Dónde está la gente de Sabana Grande de Mochero? Que le dice: diablo, retrocede. La gente de Santo Domingo. No, vaya. Dios mío, pero que nube seca se metió. Atienda, atienda. Santa Marta, que tú buscas aquí. Manifiéstate que te vi. Suéltala. Padre, pero cuánta gloria. Y yo no sé lo que va a hacer la tiniebla contigo. No sé lo que va a hacer la maya a tu mano santa. Siento la mano benéfica de Jesús a Raboni. Señor, pero ¿qué hago? Luis, ¿qué hago? Luis, ¿qué hago? Siento la pastor Humberto. Yo quería venir pacífico, pero ¿qué hacemos? Siento que no estoy conociéndome ya hace rato. Hay una nube seria. Lo que usted está viendo ahí son trailers. Lo que usted está viendo son previews de los que mi cabazama. Oye, lo que me está ministrando el Espíritu de Dios: vive Jehová y vive mi alma. Usted va a saber que todavía queda gente que Dios le habla. Usted va a saber que todavía queda gente que Dios la agarra. Estoy escuchando el Espíritu de Dios decirme: hay un grupo de gente que está en la campaña, que lo voy a subir más de rango espiritual esta noche, porque lo que viene para ellos es fuerte. Y me está diciendo: Walter, lo voy a sacudir. Y es subiéndolo de rango. Cuidado, 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 que me empieza a romper. Me está diciendo: pendiente, que voy a sobrar. Que Dios atrapa
en un viento contra una palabra. Todavía no me le ministra liberación. Déjala ahí. Luis, quiero que todo el que vaya cayendo a la cama, tú me lo mantengas ahí. Ahorita vamos a entrar en esa dimensión. Manténgamelo ahí. Shomanakaya, espérese, no ministre todavía. La masanda. Padre, yo siento la mano de Jehová. Esta noche los diablos van a tener que saber que hay jóvenes que vienen llenos del poder de Dios. Se acabó esa chelcha, dije que por ser jóvenes Dios no te puede levantar. Date quieto, que el próximo que Dios va a marcar con avivamiento eres tú. El próximo que viene recio, viene loco, eres tú. La próxima chama que viene con cuidado con esa muchacha que adelante, la del vestido negro. Ley, que ve una gloria sacudiendo la pendiente en función a ropa. Siento la mano de Jehová, Padre, pero que siento. Escuché tu hermano. Las palabras están sorprendentes. Ni más que los vientos estaban azotando, los vientos estaban golpeando, pero nada de eso pudo mover a Jesús. Todo aquel que no conoce su dimensión, el que no conoce en qué nivel está caminando, es movido por cualquier viento de guerra. Por eso es que Pablo dijo: ya no somos niños fluctuantes, movidos por cualquier viento de doctrina. Puede ser que hay otro que si se junta con un testigo de Jehová, se le olvida el misterio y el principio del evangelio. Pero aquel que tiene fundamento se mete donde quiera y como quiera sabe quién lo llamó. Dile a alguien: los vientos no me hacen olvidar quién yo soy. Los vientos no me hacen olvidar que mi hija va a llamar. Los vientos son los espíritus que te atacan. Date cuenta que hay mucha gente igual que tú, pero puede ser que el que están atacando más fuerte es a ti. No es por el apellido que tú tienes, es por las palabras que tú estás cargando encima de ti. Es por la siento la gloria de Jehová, es por las palabras que tú estás cargando. Por eso es que los que son de Dios van a amar las palabras que tú tienes, pero donde hay espíritu te van a aborrecer. Por eso es que a otros le van a dar bizcocho, le van a dar jugo, pero a ti puede ser que te den palos, te tiren agua, te tiren piedras, te ataquen, te critiquen. A dile: atácame como tú quieras, Padre, pero que sepa, hay espíritu temblando, lo escucho. Estoy escuchando voces demoníacas diciendo: maldita campaña, yo tenía planes, usted me la están desbaratando. Estoy escuchando demonios diciendo que ustedes están desbaratando sus planes. Ay, Dios mío, se activa la gente de guerra allá abajo. Mira, mira, mira. Dile al diablo que se prepare. Ahora es que tú vienes prendido, ahora es que tú vienes loco en Dios. Siento la mano de Jehová. Mientras la iglesia tenga poder, que la tiniebla no cante victoria. Mientras hay una mujer que la bendición, Satanás no va a hacer lo que quiera. Por eso es que tú tienes que saber que lo que tú compartes con todo el mundo, tienes que darlo tú. Mira, bicho. Padre, pero que unción, amasada. Allá atrás, Padre, pero que unción. Unción. Hay gente que ha tenido que hablar con Dios y decirle: Padre, contrólame la boca, que lo que yo hablo se cumple. Lo que yo juro, amasada. Dile a alguien: yo no tengo nada, yo lo que tengo es la palabra. Una palabra que te ha mantenido de pie, una palabra que te ha agarrado. Han venido guerra, han venido viento, pero la palabra no la cambia a nadie. Lo que Dios te dijo no lo borra nadie. Lo que Dios no, nadie. ¿Quién es el hombre para que le visite? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tenga de él memoria? ¿Quién es el hombre para que le visite? ¿Y quién es el hijo del hombre? Y la masanda firma. Para que tenga de memoria. Siento la mano de Jehová. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Gloria sea el Cordero, aleluya. Y candolifa anaku. Santo sea el Señor. Está bien, Señor Padre, pero que sea. Gloria, aleluya. ¿Dónde están los sugieres? Los sugieres, ¿dónde están? Los sugieres, los que están encargados. Los que están encargados, ¿dónde están ellos? La gente de guerra, vamos, yo siento la mano de Jehová. Padre, pero que sé donde va cama sopra. Solita, espérate, no me toque nada todavía. No me toque nada todavía. Siento la mano de Dios. Gloria, aleluya. Yo quiero mucha comunión. Santo sea el Por allá Señor, por la aleluya. esquina también quiero comunión. Toma.
Nos van a visitar los malas, los personajes celestiales, nos van a visitar esta noche. Padre, pero qué siento. Yo siento que esta es una noche de llenura, de avivamiento. Una noche donde hay gente que Dios le va a explotar lo que ellos tienen adentro, el llamado que tú tienes. Esta noche que Dios te la va a explotar. Dios mío, pero que sí. Estoy viendo un lienzo suspendido en el aire. Le coseja y coma. Dios mío, pero que sí. Estoy viendo un lienzo. Luis Alberto suspendido en los aires. Un lienzo como un manto. Y escucho al Espíritu Santo decirme: voy a arropar a la gente de ministerio que está en esta cancha. ¡Ley! Voy a arropar a la gente de llamado que está en esta cancha. Saco. No te sorprendas si el que está al lado tuyo de repente lo sacude el viento recio. Dios mío, pero que es esto. Puede ser que tú sientas que tú tiembles. No te soma ya. No te sorprendas si lo que está al lado tuyo de repente tú veas que cae como muerto. Estoy escuchando el Espíritu de Dios. Porque acá hay gente que estaba aquí viendo serio, diciendo: Padre, y es que tú no vas a cenar conmigo. Señor, y es que tú me vas a dejar ahí. Quiero comunión serio, una basada, unción. Voy para adentro ya, voy para adentro ya, voy para adentro. Quiero que se me rieguen, lo sugiere. Si usted es encargado de agarrar a alguien, riéguese rápido para la multitud. Yo siento la mano de Dios. Riéguese rápido para la multitud. Dios mío, pero ¿qué es esto? Los que están uniformados, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que no lo estoy viendo. Eso, la mujer uniformada. Míreme, guerrera. Míreme, yo quiero dos de ustedes por allá por la esquina, allá. Por allá por la esquina. Pastor, manténgase por la puerta. Así mismo. Manténgase ahí. Yo siento la mano de Jehová. Luis Alberto, mantente ahí serios. Yo quiero dos soldados que me atalaguen allá, en la esquina de allá. Soli. A dos soldados llenos de fuego que me atalaguen en la esquina de allá. Yo siento la mano de Dios. Corra. Dos gente de guerra, atalaguen en la esquina. Corra. Eso es. Eso es. Avíseme cuando esté listo, Padre, pero que siento. Avíseme cuando esté listo. Eva Sama. Eva Sanda. Yo siento la mano de Dios. Ok, los dos de allá, levánteme la mano. Los dos de allá. Está bien, pastor, la manito arriba. Quiero verle. Las mujeres que yo mandé para allá, para la esquina, la manito arriba. Dios mío, pero qué se va. Yo quiero otro soldado aquí, en la esquina acá, Padre, pero qué gloria. En la esquina acá también, con las posiciones. Siento la mano de Jehová, Padre, pero qué lindo. Siento la gloria de Jehová en este campamento, pendientes ahí. Dios mío, pero qué bonito. Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ok. Escuche esto ahora, evangélico. Siento la mano de Jehová avanzando aquí. Por eso es que cuando Dios me mete a esas dimensiones, siempre le digo al Padre que me hable con esa actitud. Yo te doy gloria. Yo te doy gloria, Raboni. Dios mío, pero que Sai, Pali, Ayambofa, Nico. Manténgase serio. Estoy escuchando el Espíritu de Dios. Ministrarme serio. Esta noche tú vas a ver seriamente para qué fue que Dios te llamó, para qué fue que Dios te marcó. Hay gente que está sentado en silla. Inmediatamente puede ser que la unción le caiga encima. La y usted no